Muy buenas tardes ya a todos, a todas. Vamos a continuar con esta última sesión. Esta es una sesión en la que estaba previsto que fuese moderada por Claudia Neira, la directora del Festival Centroamérica Cuenta. Como os podéis imaginar, yo no soy Claudia Neira, que ha tenido una indisposición de salud y entonces no ha podido venir. Y bueno, pues yo voy a acompañar a los dos invitados que tenemos en esta charla, que no va a tener presentaciones desde el atril, sino simplemente pues una charla aquí como si estuviésemos casi en un sofá, los tres sentados. Esta es una academia europea e iberoamericana y entonces nos parecía que no podíamos dejar de contar entre nosotros con una visión. Ya hemos tenido la visión de la revolución desde Extremadura, desde España, desde Europa, y no podíamos en este contexto dejar de tener una visión de la revolución o de las revoluciones desde Latinoamérica, desde ese continente maravilloso y con el que nos sentimos tan cómplices y tan próximos. Para eso, pues, tenemos aquí a dos invitados que pertenecen al ámbito, al mundo de la cultura. Tenemos a un fotógrafo, tenemos a un escritor, tenemos a un fotógrafo que viene de Argentina, nacido en Argentina, tenemos a un escritor nacido en México. Los dos viven actualmente en Europa y los dos en la península ibérica. Nuestro fotógrafo vive en Lisboa, nuestro escritor vive en Madrid, por lo tanto, digamos que se cumplen todos los requisitos para que entre los dos pues, podamos dibujar una... Viví 2 años en Lisboa. Y vivió, efectivamente, es verdad, vivió además 2 años en Lisboa. Es muy curioso porque una vez cuando Claudia Neira, la persona que iba a moderar esta mesa, fue a vivir también nicaragüense y está actualmente exiliada en México, perdón, en Madrid, y le hicieron una entrevista en el periódico El País, recuerdo que Javier Rodríguez Marcos, que era quien hacía la entrevista, le preguntó: ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del tiempo que llevas aquí cuando los españoles hablan de Latinoamérica? Y ella respondió: lo que más me llama la atención es que hablen de Latinoamérica como si fuese un único país. Y luego Javier Rodríguez Marcos le pregunta: ¿y qué te ha llamado la atención cuando hablan de España? Y la respuesta de Claudia Neira fue: lo que más me llama la atención es que hablan de España como si fuese un único país. Es decir, Claudia quería, sin entrar en mayor profundidades, destacar la pluralidad tanto de España desde el punto de vista cultural como de ese maravilloso continente hermano que es Latinoamérica. Empezando por mi izquierda tenemos al escritor David Toscana, al que voy a presentar de una manera muy rápida. David es autor de una decena de novelas fundamentales, traducidas a casi 20 idiomas. Algunas de ellas han sido llevadas al cine en Brasil, otras han sido llevadas al teatro. Autor reconocido con grandes premios, uno de los últimos, creo que no es el último, uno de los últimos, por su novela El peso de vivir en la tierra. Ha sido el premio concedido por la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Es un autor, como digo, que actualmente vive en Madrid, del que tenemos el lujo enorme y el honor de poder disfrutar de su presencia, y le agradezco muchísimo a David que esté aquí con nosotros. Y a mi derecha está el fotógrafo de los escritores. Daniel Morszynski es una persona que desde hace 45 años fotografía escritores por todo el mundo. Fundamentalmente, aunque no solo del ámbito del espacio iberoamericano. Diríamos que desde hace 45 años, dice su biografía, Daniel va dibujando como un atlas humano de los escritores. Sus fotografías, que podéis encontrarlas, si tecleáis su nombre en internet, vais a ver muchas de sus fotografías. Seguramente os pasará como a mí la primera vez que vi sus fotografías hace años, que dije: anda, y esta fotografía de Borges es de Daniel Morszynski. Esta fotografía de Julio Cortázar, que yo conocía perfectamente, es de Daniel Morszynski. Bueno, pues con alguno de esos nombres Daniel empezó esta carrera que ha llevado a algunas de sus imágenes a las mejores colecciones de arte contemporáneo de muchos lugares del mundo, y a encontrar su obra en muchísimos lugares del mundo, no solo en museos y en centros de arte, sino muchas veces en las calles, en exposiciones que van al encuentro de las personas, igual que los fotografiados lo hacen. Son fotografías
con un enorme simbolismo muchas veces y con una carga yo le decía un día a Daniel que me parecen radiografías sentimentales, porque vemos como un pedazo del alma de esos escritores cuando vemos sus imágenes. Vamos a comenzar, si os parece, esta conversación viendo precisamente unas imágenes que Daniel nos ha querido regalar. Daniel ha preparado un pequeño montaje de 5 minutos, rápido, con algunas de sus imágenes de varias de las personas que estáis aquí, escritores... Era una sorpresa. ¡Ay, perdona! y de muchos otros, pero así ya están nerviosos. ¿Saldré yo? ¿No saldré yo? Bueno, me dejarán sin postre. Vamos a empezar entonces, si sois tan amables, poniendo esas imágenes de Daniel y después pues pasamos ya al diálogo.
Realmente las fotografías de Daniel nos hablan de emociones, ¿no? Por lo menos me emocionan muchísimo, bien lo sabe. Vamos a dialogar un poco entonces sobre toda esta realidad. Muchos de los escritores, la gran mayoría de los que hemos visto, muchos son latinoamericanos y muchos estaban vivos, muchos forman parte de, digamos, de la literatura que existía en el 25 de abril, en el año 74. Me gustaría empezar preguntándoos algo un poco más general. ¿Qué visión tenéis de la relación que tenemos en la península ibérica con Latinoamérica? Es decir, si existe información, si no existe información. Después ya navegaremos las aguas del 25 de abril y de Portugal, pero en términos más generales, ¿realmente sabemos qué es Latinoamérica en Europa? Vosotros que habéis vivido en los dos lados, ¿tenemos idea de qué es esto de Latinoamérica? David, ¿empiezas? Yo quería que empezara Daniel, pero... Y empezaste, bueno. A veces sí, a veces no, depende del estado de ánimo. A veces nos llevamos bien con Europa y sentimos que somos parte del mundo, y a veces pensamos que estamos un tanto aislados. Y sobre todo que también depende de dónde venimos, porque tú hablas de Latinoamérica como si fuera un país, y nunca ha sido lo mismo México que Paraguay. México está en la imaginación de todo el mundo, y también Argentina, por supuesto, pero no todos los países han tenido este protagonismo dentro de la imaginación, la cultura, el turismo, literatura. ¿Cuántos escritores ecuatorianos se leen por acá? ¿Cuántos paraguayos? Y el número será bastante menor que si hablamos de argentinos o de mexicanos. Entonces, ahí a veces nos conviene ser latinoamericanos y a veces nos conviene ser mexicanos o tener alguna particularidad. De algún modo siempre la misma Latinoamérica en general le reclamaba a España sus ganas de tener cierto patrimonio sobre el lenguaje. Tenemos ahora academias en todos los países, y todos los países ya luchan porque no existan mexicanismos, que existan mexicanismos, pero que no existan españolismos. Y entonces decimos, también hay que darle la categoría de lo exótico a esas palabras que solo se usan en la península. Entonces, hay muchas formas de ver esto. Culturalmente es como lo estoy respondiendo, más que políticamente. Pero culturalmente, por un lado, compartimos la lengua, y la compartimos, yo creo que de manera más solidaria que como Portugal la ha compartido con Brasil. Ahí creo que hay una división mayor, incluso en el mundo editorial, donde en Portugal no se aceptan las traducciones hechas en Brasil y viceversa, cuando en nuestro mundo casi todas las traducciones se hacen en España, pero circulan bonitamente todos los españoles por nuestro mundo. Entonces, como te digo, a veces somos solidarios, a veces le decimos, hubo protestas, porque decíamos, ¿por qué el premio Cervantes tiene que ser un español y un latinoamericano? Si nosotros somos más y mejores. Entonces, hay una estirada de floja, pero yo creo que estamos en una etapa de muy buenas relaciones culturales y de mucha migración de escritores a España. Muchos escritores latinoamericanos que viven en España, y queremos formar esta hermandad
iberoamericana. Esto que acaba de decir David realmente es para aquellos que los alumnos fundamentalmente que puedan no estar informados, bueno, pues es una de estas situaciones que nos habla del eurocentrismo una vez más, ¿no? El premio Cervantes, que es el equivalente, el más importante de la lengua española, de alguna manera el equivalente a lo que sería el premio Camões, de alguna manera, pues existe una especie de acuerdo tácito que un año es entregado a un español y otro año a un latinoamericano. Español, latinoamericano, español, latinoamericano. Es decir, realmente como si Latinoamérica fuese, como decíamos al principio, un único país, ¿no? Daniel, ¿cómo ves tú con tu experiencia? Daniel ha vivido en París, es un trotamundos extraordinario. Ahora vive en Lisboa desde hace ya un tiempo. ¿Cómo ves tú esta relación con Latinoamérica desde el ámbito de esas, un poco de ese camino que hay entre París, España y Lisboa? Hola. En la quinta mesa, imagino que empiezan a tener huequito, que el café ya sabe a poquito, que el cansancio también se suma. Quiero lo primero agradecer a la Academia Yuste. Antonio, gracias por esta invitación. Tenía muchas ganas de conocer, de venir a este encuentro y de conocer Extremadura. Yo creo que no podemos entender Europa sin América Latina, ni América Latina sin Europa. Por supuesto, no la literatura de ambos lados del Atlántico. Y como soy un hombre de imágenes, voy a utilizar una imagen para explicarlos. La cultura europea o las culturas europeas trajeron a Latinoamérica dos idiomas, el portugués y el español, y idiomas que han dado lugar a las literaturas latinoamericanas que con los años retroalimentaron a las literaturas europeas que fueron nuestros maestros. Los primeros europeos que llegaron a América, antes inclusive de Colón, los vikingos, cuando vieron en las tierras americanas esos campos de vides, esos viñedos salvajes, llamaron justamente al continente Vinland, que es tierra de vinos, de vides. Y en 1878, que hubo la plaga de filoxera, fueron vitivinícolas europeos que tuvieron la maravillosa idea, y ahí la imagen, el símbolo, el símil, tuvieron la maravillosa idea de injertar viñedos americanos sanos a plantas enfermas europeas. Y gracias a eso se salvaron la mayor parte de los viñedos de España y Portugal. Ese tornoviaje, que es una palabra que me encanta, ese viaje de vuelta de los conquistadores hacia sus propios continentes, hacia América y hacia Asia, fue lo que hoy, y con un poco de ironía y un poco de imaginación, quiero creer que cada vez que tomamos un vaso de vino, de ahí vendrán los vasos comunicantes, que cada vez que abrimos y descorchamos una botella, de alguna manera estamos también, lo estamos haciendo gracias a esas plantas sanas americanas, y ese viaje de ida y vuelta es también mi propio viaje. Cuando yo viví 40 años en París, y cuando con un poquito de ironía o de sorna me preguntaban de dónde vengo, por el acento, yo decía a dónde vuelvo. Mis padres, Sara, mis abuelos nacieron en Polonia, fueron obligados a escaparse, llegaron a Argentina,
y con la dictadura militar argentina yo mismo me vi obligado a partir a Francia. Y creo que mi propia vida es una metáfora de ese viaje tan importante de ida y vuelta que creo que tendríamos que valorar más y mejor. Y simplemente termino porque creo que vine aquí a aprender y estoy aprendiendo muchísimo y lo agradezco, que si hay un continente donde sí se entendió la revolución de los claveles fue en América Latina. Hemos visto las controversias, las diferencias en Italia, en Polonia, por supuesto en España, pues en América Latina, que estaba sumergida en sus propias revoluciones, desgraciadamente no tan pacíficas, sí se miraba hacia Portugal con esperanza. Y luego ya entraremos de lleno en el tema. Efectivamente, como dice Daniel, es el continente de las revoluciones, ¿no? En plural. Vosotros los dos nacisteis a principios de los 60, es decir, erais preadolescentes en 74, adolescentes, estabais por ahí, ¿no? ¿Tenéis algún recuerdo en vuestra época, cuando vivíais en América, algún eco de la Revolución de Portugal? No lo sé, o fue luego un conocimiento ya libresco a partir de lecturas, a partir de contactos. Cuando me llega la invitación para venir aquí, sí me comentabas que viniera yo a contar un poco de mis recuerdos y yo con tal de venir a Yuste, a Extremadura, dije pues me los invento, sí. Hay mejores recuerdos que los inventamos. Y exactamente como escritor siempre he vivido en las hemerotecas, creo que son así una fuente muy importante de mi literatura y es exactamente lo que acabamos de decir en broma, pero en serio es inventarte los recuerdos, pero no solo los recuerdos del evento en sí, sino que es muy importante empezar a moverte en todo lo que está ocurriendo en torno a este momento histórico. Y cuando abro la hemeroteca del periódico que yo solía leer en mi adolescencia, para ver en verdad qué recuerdos tenía, ponerme a prueba de qué recuerdos tenía, y les voy a espantar un poco porque no recordaba la Revolución de los Claveles. Esta es un aprendizaje posterior. Pero cuando me pongo a leer la prensa, pues encuentro cosas que sí recordaba. Y yo creo que todos los que tenemos cierta edad nos marca, hay ciertas cosas que nos marcan. Y nos marca la música, por ejemplo. Y entonces yo revisaba cuál era la lista de éxitos donde estaba Benny and the Jets. Justo la semana que pasaban estas cosas estaba en primer lugar. Benny and the Jets, Grand Funk, Chicago, Gladys Knight, Ringo Starr, los Jackson 5 y algunas canciones que venían de películas y que seguramente podrán recordar tanto la película como la música. Una era The Way We Were de Barbara Streisand, que la película se llamaba, creo que en Nuestros Años, ¿cómo? Tal como éramos. Creo que en México se llamaba Nuestros Años Felices, que eso es algo que siempre nos dividió, los títulos y los doblajes. Ahí no hay ningún modo de que España y los mexicanos hagamos las paces. Ni ustedes van a aceptar los doblajes mexicanos, ni nosotros los españoles. Otra película que en México se llamaba El Golpe. Aquí también. Bien, estamos. Y una tercera película que también teníamos la canción por ahí, que ya la perdí. Pero había otra tercera película. Veía las novelas que estaban saliendo en aquel momento
Y bueno, se sabe que ABBA había ganado, y entonces todos estos recuerdos, digo, claro, abro el periódico del día que aparece este encabezado. El encabezado dice: terminaron 40 años de dictadura en Portugal, fue derrotado el gobierno civil, un golpe militar lo quitó del poder de la manera más fácil. Así decía, de la manera más fácil. Entonces, claro que leo y digo, esto no lo recuerdo, pero lo sigo leyendo y entonces empiezo a ver todas estas... la otra canción era la de Campanas Tubulares, la del Exorcista, que también estaba ahí pegando mucho. Y entonces empiezo a revisar todas estas cosas y claro que me viene por la música a España, que terminamos por perdonarle que nos enviara a Hernán Cortés. Nos manda algunas cosas cada vez en cuando, y en el 74 nos mandó 3 cosas imperdonables. Nos mandó Mocedades con Eres Tú. Nos mandó La Novicia Rebelde con esta cantante, ¿cómo se llama? Rocío Dúrcal, sí, con Rocío Dúrcal. Y lo más imperdonable, nos mandó Adiós Cigüeña, Adiós. Que esa que no sé quién la recuerde, pero es uno. Sí, ya sé que hay generaciones que la recuerdan muy bien, pero nos tenemos que defender. Cada vez nos mandan lo que yo le llamo el nuevo ACRG. Eso que llega y que todo el mundo lo acepta, pero después no quieres volver a saber de él. Entonces, aquí teníamos estas 3. Yo también cantaba Eres Tú y aprendíamos en la guitarra, pero ya no quiero saber más de esta canción. Y entonces decías, ¿dónde tenía yo la cabeza en el 74? Pues la tenía en el futuro mundial de fútbol. Una cosa que le llamó la atención a Daniel es que cuando uno revisa la prensa del 74, se caían aviones a cada rato. Ahora volar es bastante seguro, pero en aquel entonces se caían 2-3 aviones cada mes, y era natural. Bueno, viajar en avión y uno se cae, y es que las puertas no cierran bien, es que a veces los ayudaban. Sí, porque lo otro que uno todavía encuentra en el 74 es el secuestro de aviones, que si lo recuerdan, en los años, sobre todo finales de 60 y principios de 70, había uno detrás de otro secuestro de avión. Y como novelista, por supuesto, digo, si quiero un día escribir sobre un hombre que está tomando un café mientras se entera de lo que está pasando en Portugal, pues todo esto es lo que finalmente tiene que rodear al personaje. Y creo que lo tengo que decir con cierta pena, pero no figuraba mucho la noticia de la revolución. Ahora que Daniel lo diga y yo lo puedo reiterar, lo de que se comprendió bien, seguramente tiene que ver porque en el siglo XX tuvimos 110, en Latinoamérica tuvimos 110 entre revoluciones y golpes de Estado. Entonces, que de pronto nos llegara una de Europa, decíamos, mira, también tienen sangre en las venas. y entonces disfrutábamos estas cosas, pero mejor pasa tú a la parte de comprender y luego yo ya sigo. Daniel. Sí, lo interesante en ese juego de espejos y de influencias es que no es unilateral. Quiero decir que el disparador de esta convocatoria fue cómo miramos nosotros. David tiene 2 años menos que yo, él con 12, yo con 14, cómo miramos hacia Lisboa, pero creo que lo interesante es cómo los protagonistas de la revolución de los claveles miró hacia América Latina, tal vez para llegar a ese 25 de abril. No quiero hacer spoiler de mi segunda participación de mañana,
pero uno de los fotógrafos protagonistas portugueses del 25 de abril, Alfredo Cunha, dice que él se compró una Nikon F porque era la cámara que no solamente utilizaban en Vietnam, sino porque era la cámara que utilizaron en el golpe contra Salvador Allende, y que las imágenes que él vio durante esa revolución fueron el origen de la estética de sus propias fotografías. O sea que ese juego de influencias, como es natural, tiene ambas direcciones. Con respecto a las hemerotecas, estoy de acuerdo contigo, pero hay algo tan resultón como las hemerotecas y mucho más agradable, que son los amigos. Cuando yo estaba buscando referencias de la Revolución de Abril en la literatura latinoamericana, y empecé buscando las correspondencias, porque las epístolas ayudan muchísimo y son una clave de acceso relativamente simple para ver qué estaba haciendo el escritor en ese momento. Una fotografía, disculpen el juego fácil de palabras. Empecé a consultar a los amigos que me encontraba, y es justamente un amigo que está acá presente, gracias Nacho, y no reveles la pregunta que voy a hacer, quien me mandó el texto que empieza así, les voy a leer. Uno se pregunta qué fue de aquella pleyad de militares portugueses de alto rango que en abril de 1974 hicieron la jubilosa Revolución de los Claveles. La foto de una muchacha poniendo una flor en el cañón del fusil de un soldado amigo no solo dio la vuelta al mundo por su belleza, sino que se impuso de inmediato como un símbolo de una vida nueva. Portugal era una fiesta. Y más adelante dice, continúo la cita, nadie puede entendernos mejor que ustedes. Le dijo por aquellos tiempos un miembro del Consejo de la Revolución a un grupo de periodistas latinoamericanos. Los europeos, aún los más comprensivos, tratan de interpretarnos con una óptica de país desarrollado y no encuentran cómo meternos a la fuerza dentro de sus esquemas. Pregunto a todos menos a Nacho, ¿quién escribió estas palabras? Pues Gabriel García Márquez. Gabo estaba el 25 de abril en Portugal. Es una maravilla. Y este texto, publicado posiblemente en el Heraldo de Barranquilla, pero seguramente es un texto que forma parte de ese gran libro que publicó Jaime Abello con la Fundación Nuevo Periodismo, es una joyita que luego les pasaré para que puedan distribuirlos. Así que ese juego de miradas sí estaba presente en la literatura latinoamericana, que por cierto estábamos muy ocupados en nuestras propias revoluciones. El 74 en Argentina fue un gran año para la literatura, para el cine. Recuerdo películas como La Patagonia Rebelde, basada en un maravilloso libro de Osvaldo Bayer. Recuerdo La Tregua, que ganó un Oscar. Y era un año también muy violento, aunque vivíamos en democracia. La sórdida, la terrible AAA ya actuaba secuestrando y asesinando impunemente con unas estadísticas tal vez tan mayores que los primeros años de la dictadura, que como saben, en el caso de Argentina, comenzó en el 76. ¿Querías rebatir? No. Todo lo de que diga Daniel estoy de acuerdo. Pero estaba pensando en lo que se comentó hoy más temprano sobre quién nos enviaba las noticias de lo que ocurría en Portugal. Y yo vi que la mayoría de las notas que
que yo pude leer venían firmadas por François Pelloux. François Pelloux se volvió célebre, o su parte más anecdótica de la vida tiene que ver con dos cosas. La primera, que estuvo presente en el asesinato de Kennedy y después en el asesinato de Lee Harvey Oswald. Y la segunda es que fue pareja de alguien que mencionó hoy mucho, que fue Oriana Fallaci. Durante algún tiempo fueron pareja. Y porque se preguntaban hoy si las notas venían directamente de Portugal o si de alguien que llegaba como agregado de prensa, y de pronto quizá no sabía mucho. Entonces, porque yo noto que se ríe la gente cuando dice de la manera más fácil, cuando se sabe que tuvo que haber habido mucha tensión por ahí, aunque muy poco muerto, que es la parte que llamaba siempre la atención, tanto lo que decía Sara de Europa del Este como Latinoamérica. Decíamos, ¿cómo un ejército que es amigo del pueblo, un ejército que se planta y se subleva para instaurar una democracia? Entonces, las notas de los primeros 2 días hablaban de esto, de cayó la dictadura y viene la democracia. Después, por supuesto que uno empezaba a leer y comenzaban a caer muchas dudas. ¿Qué va a ocurrir verdaderamente? ¿Cómo están las tensiones entre izquierda, derecha, comunistas y tanta gente que quiso sacar su ganancia? Y en Latinoamérica sabemos lo frágiles que son las democracias. Lo vemos una vez y otra vez y otra vez. Entonces hubo mucha desconfianza de cuál iba a ser finalmente el futuro, y aquí también ya se mencionó si se iba a sustituir una dictadura por otra, y donde se ponía mucho el ojo era en esto que finalmente no ocurrió, si de verdad iba a mandar algunas olas hacia España, porque México siempre tenía más puesto el ojo en España que en el propio Portugal, y hubo durante cierto momento una esperanza de que no se tuviera que morir el caudillo, porque en ese entonces podíamos pensar que iba a vivir 90 años y si iba a tener algún efecto sobre esto. Al final hubo un pequeño efecto, y es que Eusebio se fue a jugar a Monterrey. Al año 75 fue Eusebio a jugar a Monterrey, y yo contaba anoche esta anécdota. Estaba yo a mis 12 o 13 años pidiendo lo que en México es right, aquí es autostop y en Portugal es boleía. Y pido y se detiene un coche, se baja la ventanilla y es Eusebio. Entonces conté alguna vez esta anécdota cuando publiqué un libro una novela en Portugal, y llegué a Portugal y me estaba esperando casi en el aeropuerto toda la prensa, y yo dije, soy un escritor famoso. Nada, todo el mundo quería saber sobre Eusebio, sí. Y a mí me pasaba como a Francisco Umbral, que decía, yo vine a hablar de mi libro. No, olvídate de tu libro, nos tienes que hablar de Eusebio. Pero bueno, más allá de esto, sabemos que la que primero se llamó golpe de Estado, después se llamó revolución, y después ya se le llamó revolución de los claveles, tuvo este eco y esta relevancia también en Latinoamérica, a diferencia de lo que mencionaba Sara, que allá daba un poco de miedo, porque allá eran gobiernos comunistas. Nosotros teníamos más bien ciertas dictaduras de derecha, y entonces se miraba de manera distinta la posibilidad o la amenaza de esta revolución. Hasta dónde iba a cundir el buen ejemplo si se paraba uno de un lado, o el mal ejemplo si se paraba del otro.
Has hablado de Eusebio, es muy curioso y complementa esta historia un dato real, es que Eusebio, que siempre jugó en Portugal hasta entonces, durante toda la parte más brillante de su carrera, en un momento determinado, intentó ficharle el que era por entonces el club europeo más importante del momento, que era la Juventus italiana. Lo intenta fichar y quien prohíbe el fichaje es Salazar. Salazar prohíbe el fichaje y llama a Eusebio a su gabinete. Eusebio va a su gabinete y le dice, pero ¿por qué yo no puedo fichar? ¿Por qué no puedes? No, tú no puedes jugar fuera de Portugal. Dice, pero ¿cuál es el motivo para que yo no pueda hacer esto? Y Salazar le dice, el motivo es que tú eres patrimonio nacional. Y entonces Eusebio le responde, ¿y cómo me explica que yo sea patrimonio nacional y tenga que pagar impuestos? Y ahí acaba la anécdota. Daniel, tú vives hace unos años ya en Lisboa. ¿Qué te da Lisboa? ¿Qué le da Lisboa a un porteño, una ciudad también porteña, con ese río mar que tú siempre defines? ¿Qué te da y cómo has vivido este 50 aniversario de la Revolución? ¿Cómo se ha olido este año especial en Lisboa? Bueno, qué fotografía más personal. Autorretrato. Lisboa me da suavidad, hospitalidad, serenidad, conversación. Lisboa me permite hacer muchas cosas que antes no sabía que podía hacer. Lisboa es el lugar de un bello amor que estoy viviendo, y ese río mar con el cual tengo una relación cuasi amorosa, contrariamente a la hostilidad del Río de la Plata, el cariño que recibí del Sena, donde hice tantas y tantas fotografías. Y el 25 me desperté muy temprano y pensé que, como en París, cerca de las grandes manifestaciones, los metros estarían cerrados. Llegué con mucha antelación al lugar de la salida de la manifestación. Quería vivir por primera vez, quería participar por primera vez en esa gran fiesta popular. De golpe recuerdo un poema de Mario Benedetti, que está de paso por Suecia, que dice no entender absolutamente nada, pero que coincide que es el 1 de mayo y se va a la manifestación del 1 de mayo. Y en las primeras filas de la manifestación dice Mario que empieza a entender sueco, porque se sintió perfectamente en Montevideo, o en Madrid, o en París. Y pues yo pensé que iba a estar solo, que iba a ser el único, y de repente me tocan el hombro y era Pilar, ¿te acuerdas? Que nos encontramos y me doy la vuelta y era Manuel Valente y todos mis amigos. Y eso también es muy cortasariano, eso de encontrarse sin darse cita. Y eso fue el 25 de abril de este año, que por primera vez participé en esa fiesta popular, donde curiosamente tenía cámara y no hice fotos. No, hice una sola de Pilar y del grupo que me encontré, como una suerte de retrato de un momento, pero luego fui incapaz de ver una imagen. O sea, todo me parecía una mala foto y no hice ni un solo clic. Es curioso. David, ¿qué te dio a ti Lisboa? ¿Qué te da Madrid? Pues si me fui de Lisboa, mejor no te digo por qué. No, Eusebio sí. Me fui de Lisboa porque se llenó de turistas, así de sencillo. Y esto implicó que me subieron la renta al doble, pero no por falta de cariño. Ahora, lo que sí quisiera mencionar, porque hoy hubo muchas
participaciones interesantes sobre la literatura que habla del 25 de abril y de la revolución. Y yo me ponía a pensar que también tendríamos que hablar de que la literatura ya de por sí es revolucionaria. Hay que pensar también en cuál fue toda esta literatura que fue sembrando la semilla para que de pronto en un lugar haya estas ansias de libertad, de sublevarse contra un poder. Y esto no necesariamente se hace a través de literatura política, sino de buena literatura. La literatura habla, por más que uno le busque un tema u otro, en el fondo siempre tiene al individuo, siempre tiene la dignidad del ser humano, siempre tiene la libertad, y por eso hemos visto que en toda la historia los distintos regímenes y las dictaduras han perseguido la literatura. Entonces, si aquí hay muchos jóvenes, pues hay que leer, y esto es lo verdaderamente revolucionario. Yo que me ocupé mucho de dictaduras y de literatura en Rusia y la Unión Soviética, pues ahí tenemos una larga lista de autores ejecutados, perseguidos, mandados a campos de trabajos forzados, torturados, censurados y tantas cosas. Pero a veces cuando vemos esta literatura perseguida, decimos, es que ni siquiera no parece literatura subversiva. Cuando en Italia se publica Doctor Zhivago, pues no era una novela política, es una novela mayormente de amor, de deseos del poeta, del doctor Zhivago que quiere ser un poeta. Hay por supuesto un trasfondo de la revolución, bolcheviques, mencheviques, blancos, rojos, pero no es muy directamente política, y sin embargo habla del individuo, y esto pues sabemos que un militante del Partido Comunista fue el que la publicó, y fue expulsado del partido cuando a fin de cuentas hasta el propio Nikita Khrushchev, cuando la leyó, dijo, pero ¿por qué prohibí esto? Y dices, bueno, eso lo dijo ya cuando lo habían apartado del poder, sí, porque cuando uno vive el poder ve el mundo de manera muy distinta. Pero ya desde la época de los zares, y es que me interesa la palabra revolución. La palabra revolución es muy, muy curiosa. Su sentido original, revolutis, latín y demás, tiene que ver con dar un giro y llegar al mismo lugar. Entonces esto parece como el gato pardo, ¿no? Las revoluciones gatopardescas serían las de volver al mismo lugar, pero socialmente le damos no 360 sino 180 grados entonces científicamente cada revolución sería media revolución, pero esta palabra era muy temida por los zares en Rusia, y prohibieron la palabra revolución, y la prohibieron también astronómicamente. El libro de Copérnico ya no se podía llamar la revolución de los objetos celestes, sino que ya tenía que usar la palabra órbita o circunvalación, pero entonces ya ni los astrónomos podían usar esta palabra. Entonces creo que y siempre se ha dicho que nada hay tan revolucionario como leer, y si algo me toca aquí, pues ojalá que toda esta juventud que ahora dicen que tanto no leen, pero yo sé que todos los que están aquí serán lectores. Nos queda 1 minuto y medio. Yo estoy seguro que alguien querrá aprovechar la oportunidad para hacer alguna pregunta. Además, quien haga una pregunta podrá ser el primero en la fila para comer. Yo tengo preguntas. ¿Alguien quiere aprovechar la oportunidad? No, bueno, pues entonces cerramos. Solo destacar una idea de cada uno que habéis lanzado.
Daniel nos hablaba de que es imposible comprender Europa sin Latinoamérica y comprender Latinoamérica sin Europa. Me parece una imagen que debemos destacar en el final de esta jornada. Y David nos hablaba de algo en lo que los latinoamericanos nos llevan mucha ventaja, que es la fragilidad de la democracia, que creo que todos, y especialmente los jóvenes que están aquí y todos los que somos europeos, por suerte o por desgracia, pues tenemos que, ahora más que nunca, aprender y demostrar que hemos aprendido. Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Daniel. Acabamos aquí esta jornada. Vamos ahora a almorzar, a comer, y después ya sabéis que a las 4:30 hay programada una visita al monasterio. Para aquellas personas que no lo conozcan, sin duda vale la pena. Muchísimas gracias y hasta luego.